televisión más internet. www.encuentro.com.ar. Parecía absurdo, sí, y seguramente lo era, pero él se había pasado la vida sintiendo. ¿Cómo escribirlo, sin embargo? ¿Cómo no adivinar tu gesto de fastidio ante la inminencia de las grandes palabras? ¿Cómo ignorar los efectos que producen el ritmo de tu respiración en los músculos de tus párpados y de tu boca, mi arrebatador estilo? Sintiendo que tenía una deuda con todos los hombres, especie de locura mesiánica o consecuencia de haber leído de muy chico a Dostoyevsky y haberse tomado en serio aquello de que todos somos responsables de todo ante todos, o la conciencia de haber llegado a los 33 años sin cumplir una sola de las fastuosas promesas que había hecho y se había hecho en la adolescencia. Abelardo Castillo nació en San Pedro, provincia de Buenos Aires, el 27 de marzo de 1935. Es reconocido como uno de los escritores más importantes de la Argentina. Desde hace años coordina talleres literarios donde se han formado numerosos narradores. Su obra recorre todos los géneros: novela, cuento, teatro, poesía y ensayo crítico. Es muy difícil alentar la lectura en alguien que no ha leído o que no tiene la lectura por hábito. Y a medida que crece esa persona, se vuelve la empresa mucho más difícil, porque el hábito de la lectura, por no llamarlo la felicidad de la lectura, como diría Borges, alguna vez dijo que la lectura era una felicidad, se adquiere cuando uno es muy chico. Entonces es muy difícil inducir a alguien a que lea si no ha leído o si tiene la lectura incluso como algo aburrido o como algo obligatorio o como algo que es necesariamente pesado. Lo que creo que es una broma de todas maneras, pero que te aseguro que daría muy buen resultado, es que si uno es padre de un chico, debería prohibirle al chico que lea determinados libros. Decirle, bueno, de acá para acá podés leer, pero de acá para acá no tocas un solo libro porque no son para vos. Y en la prohibición, ahí le ponés aquellos libros que querés que lea. Y yo me juego la cabeza que se van a trepar a sillas, van a hacer lo imposible por no cumplir la orden, vale decir, por desobedecer. Y al desobedecer van a aprender a leer, porque si vos decís quiero que leas tal cosa, no va a tener absolutamente ningún resultado. ¿Cómo será fuerte la impresión que yo tengo de mis primeras lecturas, que todavía me acuerdo de un verso que leí a los 5 años o 6 a lo sumo, en un libro de estos de los ilustrados, que se llama El ratón Mickey en el rancho Dule, que decía, Dippy estaba cantando con una guitarra en la ilustración y le salieron unos grandes lagrimones, ¿no? Entonces decía, porque creía que lo habían matado al ratón Mickey, y lo enterraron con sus ropas de vaquero y su guitarra, y se marchó al baratro, y él que en vida matara a más de 4, de difunto no asustaba ni a un cordero. Lo recuerdo perfectamente porque había una palabra misteriosa para mí ahí, que era baratro, ¿no? Y pregunté, ¿qué era baratro? Nadie sabía, hubo que buscarlo en el diccionario, y en realidad era báratro, que quiere decir infierno,
Entonces se marchó al infierno, pero el autor de la coplita en castellano había puesto barato para que te rimara con 4, ¿no? Bueno, este es un recuerdo que yo tengo más o menos de los 5 años, vale decir que mi relación con la lectura es un poco anómala, ¿no? Y recuerdo que luego, el primer libro sin ilustraciones que leí fue Los Tigres de la Malasia, y después toda la serie de Sandokan. A los 10 años, o un poco antes, estaba leyendo, pero ya en la versión para adultos, en la versión grande, en una versión para chicos, que yo no sabía si era para grande o para chicos, era el libro que estaba ahí, que no te puedo decir ni siquiera cómo lo conseguí. Estaba leyendo Robinson Crusoe, y cuando fui al colegio salesiano, al Wilfrid Baron de los Santos Ángeles de Ramos Mejía, me lo prohibieron. El padre rector, por un colegio de sacerdotes, me lo prohibió porque no era lectura para un chico tan chico, sobre todo porque Robinson, cuando llega a la isla, descree de alguna manera de Dios, ¿no? Y eso no era una lectura posible cuando tenés 9 años, sobre todo cuando vas a un colegio que es de sacerdotes, ¿no? Y lo terminé de leer a la salida de mi experiencia monástica, por llamarlo así, ¿no? Pero los libros caían en mis manos, vale decir, aparecían de alguna parte y yo pedía que me los regalaran. Cuando yo era chico, lo que existía era la radio. Al oír vos la voz de un actor en la radio, o la voz de alguien que estaba leyendo el pronóstico del tiempo, tenías que imaginarte cómo era esa cara, cómo era esa altura, qué es lo que había detrás. La televisión empezó a excluir esa zona de la imaginación. Y la lectura es justamente el hábito donde la imaginación trabaja con mucha más fuerza. Pero si le agregás al hecho que los chicos hoy nacen con el televisor en el living, ese televisor en el living es la diferencia que hay entre mi generación y la generación de los escritores jóvenes. Me lo hizo notar una vez Juan Forn, que me dijo, lo que pasa es que mi generación nació con la televisión en el living, y es cierto. Yo en 1950 tenía 15 años. En el primer televisor propio lo debo haber tenido alrededor de los 20, porque en el 55 supongo que ha habido un televisor en la casa de mi tía, ¿no? Pero hoy los chicos nacen con el televisor, lo saben manejar, además está esa facilidad del zapping, es decir, pueden ir a cualquier canal, antes por lo menos te tenía que levantar para cambiar el canal o cosas por el estilo, ¿no? Y además está la computadora y todo aquello que tiene que ver con Internet, que ha eliminado no solo la posibilidad de la lectura, sino de la escritura. No hay más que ver cómo chatean los chicos y el idioma que utilizan para chatear. Es un idioma absolutamente criptográfico, que vale para ellos nada más, y que está rompiendo las normas del lenguaje. Ahora, eso a mí no me parece grave, porque de alguna manera el hombre se va adecuando a las nuevas modalidades de lo que llamamos la cultura en general. Y además no creo que nadie sensato pueda tener ganas de leer El Quijote en la pantalla de una computadora. Es decir, para leer un libro vas a tener que agarrar el libro. En ese sentido, creo que el libro es invulnerable, es una invención que nació perfecta y que es casi la única que se conserva, tal cual como nació. Las falsas verdades del arte son su verdad. La Divina Comedia, y ya que me la paso nombrándola, hace 700 años que está de pie, lo más oronda, mientras que a su alrededor se derrumbó toda la concepción del mundo que le dio origen y hasta materialmente se derrumbó el mundo, con sus catedrales y sus acueductos, con su idea de Dios y sus esferas ptolomeicas, con su moral cotidiana y sus grandes principios éticos, con sus virtudes teologales y caseras, todo al carajo. Pero ahí está ella, encuadernada, en rústica, más intacta que las montañas y más sonora que el agua. Nunca me sentí escritor. Empecé a escribir muy temprano,
pero sentí el llamado de la literatura, o elegí lo que yo entiendo como el destino de la literatura, porque para mí la literatura no es ni una vocación, ni un oficio, ni una profesión, sino que es un destino, pero que es un destino elegido y que debes elegirlo todos los días, tardíamente. Yo conozco, tengo amigos, escritores, Liliana Hecker, por ejemplo, que ella sabía que iba a ser escritora a los 6 o los 7 años. No, yo a los 6 o los 7 años quería hacer cualquier cosa, desde bombero, aviador, luego boxeador, también ajedrecista. Creo que una de las cosas que más anhelé en mi vida fue ser campeón mundial de ajedrez cuando era preadolescente. Aún hoy juego al ajedrez. Y un día estaba escribiendo, y creo que por descarte, la literatura me eligió a mí. A veces he dicho en broma que la literatura es el arte de los pueblos subdesarrollados. Vos para dedicarte a la música necesitas un piano, por lo menos un flautín, algo que cuesta dinero. Ni hablemos del deporte, si te vas a dedicar al tenis necesitas una raqueta con todo lo que eso implica, ¿no? En cambio, para dedicarte a la literatura necesitas un lápiz y una hoja en blanco, que puede ser el reverso de cualquier otra cosa. Vale decir que la literatura es el arte de los países pobres o el arte de los pobres. Tal vez por eso soy escritor, porque nací en un país muy pobre y mi familia era muy pobre. Entonces, teniendo ciertas condiciones estéticas, me derivé hacia aquella que me costaba menos dinero, ¿no? Es muy difícil para un escritor hablar de su propia obra. En general lo hace mentir o lo obliga a mentir, ¿no? Si es que no tiene tendencia a mentir y a embellecerse ya por su propia naturaleza, ¿no? En realidad yo sentí que mi única manera de comunicarme, al margen de la broma que hice hoy acerca de que el arte de los pueblos pobres, era la escritura. Para mí un escritor es un hombre que tiene una enorme dificultad de comunicación. Puede hablar mucho, puede tener claro las ideas acerca de problemas generales, filosóficos o políticos, pero le cuesta mucho expresar sus sentimientos profundos. Y es muy difícil decir con seriedad, te quiero, me gusta tal cosa, qué hermoso atardecer. Es difícil, uno es pudoroso con los sentimientos profundos. El único lugar donde se expresa de verdad un escritor es en sus libros. Son los personajes los que hablan por él. Entonces, cuando yo me sentí escritor por una necesidad de comunicarme yo con los demás. En los primeros años de la escritura, eso es mera expresión. Se escribe como quien lleva un diario. Hoy me pasó esto, o me duele el corazón, o cualquier burrada por el estilo. Pero llega un momento que uno empieza a necesitar imaginar personajes que son los que van a representarlo frente al lector, que es el verdadero hacedor del acto literario. La libertad del escritor se complementa con la libertad del lector y entre los dos arman lo que llamamos libro. Eso lo prueba el hecho de que si nosotros nos ponemos de acuerdo en un determinado libro que hayamos leído y damos nuestra propia versión de ese libro va a ser un libro distinto para cada uno de nosotros. Así que es muy difícil saber cuáles son los pasos por los que un escritor se va acercando a su obra. Yo lo que sentí hacia los 20 años es que no era el poeta que había querido ser. Y además que mi manera de expresarme natural, y la más cercana a eso que yo llamaría comunicación, era la prosa. En ese momento empecé a escribir El otro Judas. Lo que no sé es por qué El otro Judas, que empezó siendo un relato en prosa, terminó siendo una obra de teatro. De pronto sentí que esos personajes necesitaban ponerse de pie y elegí la forma teatral, que era de alguna manera la que menos conocía, porque nunca había ido al teatro.